¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo capítulo del Palo de Resenbring. En este especial que estamos haciendo sobre los Juegos Olímpicos, hoy vamos a repasar muy resumidamente la historia de los Juegos Olímpicos. Una historia que ya tiene un total de 124 años y que el año que viene tendrá su juego número 29 en Tokio. ¿Estáis preparados? Yo también. Venga, comenzamos. Bueno, y sin duda, como todos, los inicios siempre son complicados y no lo iba a ser menos para los Juegos Olímpicos. Ahora vemos la gran magnitud que tienen los Juegos Olímpicos y nos parece casi una risa al pensar que en los primeros Juegos Olímpicos estuvo a punto de no mantenerse y de desaparecer. Y es que en 1896 la idea del Barón Pierre de Coubertin se llevó a cabo y en Atenas se disputarían los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, tomando así el relevo de los de la era antigua disputadas en la antigua Grecia. Como digo, la idea era disputarlos cada 4 años y hacerlos coincidir en un principio con las ferias universales, a modo un poco de lo que fue la Expo de Sevilla en el 92. De momento, los primeros eventos no tuvieron gran éxito, gran difusión, y sería París y San Luis los primeros que tomarían el relevo. Sin embargo, había problemas económicos y Atenas en 1906 decidió hacer esos llamados Juegos Intercalados para sujetar de alguna forma el movimiento olímpico. Sin embargo, se decidió que esos juegos no tendrían validez y que se haría siempre cada 4 años, haciéndolos coincidir con el 1900, 1904, 1908, que serían en Londres, puesto que Atenas pues renunció a tener la periodicidad desde 1906 hasta 1910. Después vendría la guerra, vamos a meternos en otro bloque hablando un poco de todos los problemas políticos, pero sin duda parece que la idea por fin arranca y vamos a tener Juegos Olímpicos para rato. Y una vez puesto en marcha empiezan a aparecer todos los símbolos olímpicos. Primero vamos a tener la llama olímpica, que por fin se va a encender en el pebetero en los Juegos de 1924. También ese lema de Altius Sitius Fortius, lema olímpico, y poco a poco pues se van a crear la Villa Olímpica, se va a tener la bandera olímpica y poco a poco el movimiento va tomando forma ya sin el Barón Pierre de Coubertin. También a partir de 1924 vamos a tener la participación de mujeres, ya que antes pues desgraciadamente se había visto vetado, y sobre todo en este bloque yo quería tratar el tema político. Qué difícil es hacer la Olimpiada con tantísimos problemas políticos a lo largo del mundo y de la historia. Y es que el olimpismo tuvo que aguantar 2 guerras mundiales que privaron primero de disputarse los Juegos de 1916 y luego la Segunda Guerra Mundial. No podríamos tener Juegos Olímpicos ni en 1940 ni en 1944. A estas ciudades se les fue compensando poco a poco. Por ejemplo, Berlín en 1916 lo tendría en 1936. Tokio, que en principio era la ciudad designada para 1940, lo tendría en el 64. Helsinki, al que se le pasó el relevo, lo tendría en 1952. Y Londres, que era destinada para 1944, lo tendría en el 48. Y muchísimos problemas, como digo, para hacer los Juegos Olímpicos. Boicot de todos los tipos y colores. Boicot de China, boicot de Egipto por la guerra del Canal de Suez, boicot de Estados Unidos a la URSS en la Guerra Fría, boicot de la URSS a Estados Unidos a los Juegos de Los Ángeles en el 84. Y muchísimos problemas. Por ejemplo, la invasión de la URSS a Hungría hizo que España renunciara a los Juegos de Melbourne. Por ejemplo, otros casos, por ejemplo, el desgraciado atentado en los Juegos Olímpicos de Múnich en el 72, donde unos terroristas palestinos asesinaron a 9 deportistas de Israel. También tenemos el caso del apartheid, el caso de Sudáfrica, que estuvo casi 30 años alejado de los Juegos Olímpicos, no volvería desde el 64 hasta los Juegos Olímpicos de España en el 92. Y por último, la creación de nuevos países. La desaparición de la URSS y de Yugoslavia haría que a partir del 92 tendríamos nuevos países pues como Croacia o Lituania jugando en los Juegos Olímpicos. Sin duda, una tarea muy difícil organizar los Juegos Olímpicos y tratar con tantos problemas. Bueno, la verdad es que este bloque podría durar 50 años, puesto que quería un poco resumir los héroes olímpicos. La verdad es que es muy difícil, puesto que el olimpismo nos ha dejado grandísimos nombres, desde los primeros ídolos como Paavo Nurmi, el gran finlandés volador del año 20, Johnny Weissmuller, al que luego vamos a conocer en las películas de Tarzán, hasta gente como Jesse Owens con sus 4 medallas en Berlín en 1936, delante en la misma cara del Führer, de Adolf Hitler, gente como Emil Satopek, que ganó 5.000, 10.000 y maratón en los Juegos de Helsinki, y a partir de ahí muchísimos ídolos, por ejemplo Muhammad Ali, Abebe Bikila ganando la maratón descalzo,
por ejemplo la Seviren, las 8 medallas de Mare Speed en Múnich 1872, grandes también mujeres como Fanny Blankert-Koen, el 10, primer 10 de la historia de la gimnasia rítmica de Nadia Comaneci, bueno, tantísimas historias que podríamos estar aquí 50 horas, por ejemplo, nombres como Carl Lewis, Ben Johnson, Michael Johnson, Brigitte Fischer, luego por ejemplo la época mucho más moderna, como las 8 medallas de oro de Michael Phelps en Atenas 2004, ¿qué podemos decir de Usain Bolt? Gente, por supuesto, muy mítica en el olimpismo, por ejemplo, no sé, Sebastián Coe, en fin, tantísimos nombres que, bueno, podríamos estar 50.000 horas hablando de ellos. Yo me he propuesto hacer un pequeño repaso a todos ellos, tanto en el blog como en iVoox. Pero bueno, la verdad es que este tema da para muchísimo más, los grandes héroes de nuestras Olimpiadas. 28 medallas olímpicas, esas son las que tiene el gran Michael Phelps, seguido por la gimnasta rusa Latinina con 15 y el gimnasta también ruso Andrianov con 13. Pero sin duda esa marca de Michael Phelps, 28 medallas para el de Baltimore, es algo histórico, algo mítico, algo que yo creo que no se va a conseguir, y si se va a conseguir, pues probablemente ninguno de nosotros lo veamos, porque es una monstruosidad, y además es que los demás están súper lejos. Otros grandes mitos del olimpismo, por ejemplo, Mare Speed y Matt Biondi, dos de los grandísimos nadadores estadounidenses de la historia, tienen un total de 11, y otros grandísimos deportistas como Carl Lewis, el hijo del viento, y Vitaly Sherbo tienen 10, como veis. Bastante complicado veo llegar hasta esas 28 medallas del gran Michael Phelps, que sin duda se merecía un capítulo aparte en este vídeo. Bueno, este ha sido el pequeñísimo repaso que le hemos querido dar a los Juegos Olímpicos. Como os digo siempre, tanto en el blog como en iVoox vamos a tener una versión extendida de todo esto, porque la verdad es que da para tantísima conversación que casi podríamos hacer un programa de cada Juego Olímpico, pero tampoco quiero aburriros. Os pido que estéis atentos porque durante la semana vamos a ver también un especial sobre Barcelona 92 y las 22 medallas que consiguieron los nuestros. Venga, hasta luego.